Este programa es auspiciado por Inverfin. Jesús responde al mundo de hoy. Presenta. La gran apuesta. Qué alegría, qué placer volver a encontrarnos en esta agradable hora, muy fresca, una noche fría, pero cálida por el hecho de que compartimos acá esta mesa hoy con gente muy importante y no solamente los que están en la mesa. Hay una buena cantidad de operadores, de gente que está detrás de esa cámara, que aparte de hacer un buen trabajo para todo lo que significa la transmisión de imagen y sonido, están relativamente atentos a cada uno de los temas que nosotros les presentamos aquí en La Gran Apuesta, lo que se apuesta para el bien, lo que la gente hace para el bien, la contribución que hay por parte de hombres y mujeres que han pasado ya a través de esta pantalla contándonos de la bendición que les resulta la vida y cuánto de eso ellos comparten con los demás. En un mundo donde estamos tan acostumbrados a escuchar solamente las cuestiones negativas, nosotros asumimos el riesgo de presentarles a ustedes a través de estos programas a personas importantes, actores de nuestra sociedad que apuestan al bien. Walter Neufeld, ¿cómo le va a usted hoy? Buenas noches, Oscar. Estoy bien. Un saludo para todos ustedes. Creo que el tema que tenemos hoy aquí en la mesa, que nos trae, es un tema muy importante. Cuando hablamos de apostar al bien, al comienzo parece ser un cuadro muy chiquitito. Claro. Pero a la medida, Oscar, que pasamos aquí, los eventos, los encuentros con tanta gente maravillosa, como lo dijiste, nos damos cuenta que en ese cuadro del bien entran tantos temas, tantas experiencias que es prácticamente interminable. Tantas cosas buenas, solamente no estamos acostumbrados a reflexionar sobre qué pertenece todo a lo bueno. Claro. Yo cuando lo escucho a usted hablar, cuando habla de la fe, creo que sabe mucho. Con respecto a la fe y a la fe correcta, a la fe verdadera, entendámonos, la fe en Cristo. De cultura, entiende mucho usted de diferentes culturas también y la nuestra propia. Del arte, no sé, ¿cómo vamos con Bueno, hay artes que se han descubierto, hay otros artes que todavía no están descubiertos. Usted me quiere convencer de que tiene cualidades ocultas al respecto del arte. Bueno, que tal vez todavía no se descubrió. Probablemente con los poemas sea bueno, ¿eh? Por ahí escuché algunos poemas que usted, ha vertido en virtud de la persona amada, por ejemplo, cuando llega el Día de los Enamorados y todo eso. Pero por supuesto que el arte no se reduce a poesías, a poemas, a música, sino que es mucho más amplio, como usted dice, ¿verdad? Muchísimo más amplio. Entonces hoy, arte, cultura y fe. Voy a hacer una introducción un poco antes de presentar a nuestro invitado hoy. Dios es el creador de toda belleza, es el mayor artista, el más perfecto, único e incomparable, y de él mana toda verdadera belleza. Por siglos, la fe cristiana estuvo ligada estrechamente a la cultura y al arte en todas sus formas. Después, nuestro invitado puede corregirme si esto no es así. En el Antiguo Testamento ya se ve la directa influencia de Dios en las manifestaciones artísticas y culturales de su pueblo, es decir, de Israel. Luego, con el correr del tiempo, las mayores creaciones arquitectónicas, la pintura y escultura, las grandes obras musicales, la literatura, ¿verdad? Muy importante esto de literatura, especialmente para el programa de hoy. La literatura más excelsa estaba influenciada por la fe cristiana, en tiempos idos, digamos, ¿no? Aún en nuestros días se alcanza a ver esta conexión. Sin embargo, parece ser que la cultura y el arte, por un lado, y la fe por el otro, han tomado caminos separados, cada vez más alejados, y eso a muchos le preocupa. ¿Hay lugar para un reencuentro
¿Hay espacio para artistas y creadores cristianos, por ejemplo, para trabajadores de la cultura que tengan una fe madura y profunda? Vamos a ir viendo estos asuntos muy importantes. Walter Neufeld, hoy está con nosotros el magíster Nelson Aguilera. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar con ustedes y por estar con la audiencia también esta noche. Nelson Aguilera, licenciado en Letras y Lengua Inglesa, Universidad Nacional de Asunción, y magíster en Lingüística Literaria, Universidad de Strathclyde, Escocia. Escocia. Profesor, enseña secundaria y universitaria, poeta, dramaturgo, actor, director teatral, prolífico autor, decenas de obras referentes, un referente literario nacional. Tengo acá una cantidad inmensa de literatura de libros del cual es el autor. Don Justo, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Oscar. Bien, ¿qué tal? Hola, Walter, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, saludo también a nuestro invitado especial, a Nelson. Bienvenido, Nelson. Bienvenido, Y creo que gracias. En esta noche vamos a aprender muchas cosas, Oscar. Bueno. Lo veo impresionado. Impresionado, usted ahí nombró algunas cosas de nuestro invitado y realmente quedé anodadado. Bueno, contanos un poquito de vos, así brevemente, Nelson. ¿Quién es Nelson, hablando en términos de familia? En términos de familia, bueno, Nelson Aguilera está casado con Liz Aguilera. En realidad era Liz Brown, ahora se convirtió en Liz Aguilera. Ella es inglesa. Yo la conocí en Perú, después de 2 años la reencontré en España, me casé con ella en Inglaterra, nos fuimos de luna de miel a París y ahora vivimos en Loma Putao. Ay, juez. Ay, juez. Tenemos 2 hijos, Benji, tiene 25 años, está casado, vive en Londres con su esposa, y mi hija Rebeca, que estudia en Estados Unidos, tiene 22 años. Y bueno, esa es la familia de Nelson Aguilera nuclear. Después tengo una familia extendida, ¿verdad? Claro. Ese tema del arte, Nelson, ¿cómo se te pegó eso? Bueno, esto tiene que ver un poquito con mi mamá, para comenzar, porque mi mamá no sabía leer ni escribir. Pero ¿qué hacía ella? Como éramos tan pobres, nos ponía alrededor del brasero en las noches de invierno y nos daba mate dulce con leche quemada, azúcar y coco rallado. Y eso rondaba, ¿verdad? Y allí nos contaba las historias de la guerra grande que su bisabuela le había contado a ella, porque su bisabuela había sobrevivido a la guerra grande. Entonces allí empieza lo que se llama la oratura, o también lo que algunos llaman la oralitura. Y mi imaginación de niño empezó a volar. Me imaginaba todas las historias que ella me contaba cuando yo era niño. Y luego llego a la escuela. Y en la escuela mis maestras me incentivaron con la declamación, la poesía. Y allí empieza prácticamente a surgir, por decir así, Nelson Aguilera, el artista. Y mis maestras fueron muy visionarias. Me decían, Nelson, para mañana. Y me daban un poema de 14 estrofas, por ejemplo. Y yo memorizaba. Y especialmente mi profesora de 4º grado, Estela Maris Escobar Fariña, me decía, Nelson, a la derecha, a la izquierda, más arriba, más bajo, así, Nelson, interpretación así, interpretación así. Y ella fue dándome instrumentos para estar en el escenario. Y como yo siempre les digo a mis alumnos en la universidad, si yo estoy delante de ustedes es gracias a mi maestra de 4º grado. Porque ella me potenció a no tener miedo al público, a hablar y a tener que expresar lo que uno siente a través de la poesía. Mis primeros poemas los escribo a los 12 años. Y allí empieza el Nelson poeta. En realidad era una catarsis, porque me enamoré de una compañerita de grado y le escribía así, tus labios son rosados que tientan para ser besados, más o menos, ¿verdad? Sí. Porque todo el mundo se vuelve poeta a la mar, ¿verdad? Claro. Y como dice alguien, todo el mundo se vuelve poeta hasta los 20 años, pero el verdadero poeta pasa los 20 años, ¿verdad? Y sigue escribiendo. Bueno, yo seguí escribiendo, después escribí teatro. A los 14 años me acuerdo que escribí mis primeras obras de teatro y reunía un grupo así de jóvenes del barrio y presentamos la obra en el barrio. Y allí comencé ya directamente. Estudié teatro a los 17 años en la Escuela Municipal de Arte Escénico con María Elena Sachero. Y bueno, fue toda una experiencia tener que estar en el escenario con ella después más adelante. Aprendí de ella, aprendí bastante. Y después ya hice teatro en la iglesia. Hasta que tuve mi gran conflicto existencial con el teatro. Con el teatro, a consecuencia de la fe, porque mencionaste iglesia.
sería a consecuencia de la fe. El problema fue, ¿realmente está bien lo que hago al estar en un escenario como cristiano o no? Ok. ¿Hace bien estar como cristiano en un escenario, en una palestra, en un escaparate donde pues uno demuestra lo que tiene, sus virtudes, sus talentos, o está mal? No sé de qué época hablará él, es joven, relativamente joven, pero los años han hecho que muchas formas de pensamiento cambien también. Vamos a ver, vamos a descubrir, si ustedes se quedan ahí. Le quiero decir que tenemos regalos hoy, tenemos 2 libros que vamos a obsequiar. Entonces, el número telefónico al cual ustedes pueden enviar sus mensajes, simplemente diciendo quiero participar, es el 0985-610-030, ¿sí? 0985-610-030. Envíen un mensaje, háganos saber de que están ahí y ustedes después se van a llevar el material. Regresamos. Arte, cultura y fe. Salimos a las calles y esto fue lo que nos dijo la gente. Síganme. ¿Para qué crees que sirven el arte y la cultura en la sociedad de hoy? No sé. Le ponemos muy poco interés. Cualquier alumno te puede contestar esta pregunta, por el nivel de educación que tenemos, ¿eh? Bueno, para mí, yo entiendo que sirve para demostrar lo que tiene un país, su cultura, su música y lo que a ellos les gusta. La cultura sí, es obvio que es para enriquecer a la gente su conocimiento, ¿verdad? A pesar de la inclusión de la tecnología, sirve y siempre va a servir. A ver, depende de lo que va a hacer. Claro. Todo arte es bueno para el conocimiento de la persona. Quizá arte y cultura es diferente. Con el arte transmitís cultura. Y la cultura sirve para que la gente tenga identidad. O sea, como paraguayo, yo no voy a ser paraguayo si no tengo una cultura paraguaya. Para eso quizás sirve. O sea, uno va de la mano del otro. ¿Crees que la fe influyó alguna vez en la cultura y el arte? No creo que tenga relación. Claro que sí. Para mí que no, la fe no va a tener nada que ver con eso. En algunas ocasiones sí influye mucho. Claro, la fe influye en todo. ¿Y vos, sos de leer libros? Sí. Raras veces. Yo soy contadora. Me gusta leer libros. ¿Crees que es importante que sigan escribiendo libros? ¿Y por qué? Claro que sí. Es importante que personas puedan escribir más para ayudarle a otros en cualquier punto o área que le gusta crecer más en cuanto al conocimiento. Para mí que es importante. Sí, eso sí. Por supuesto que es importante. Porque te hace ver las cosas de otra manera. Es importante porque hace saber mucho a la gente. Yo por lo menos sé muchas cosas de lo que sé vino por leer libros. El que más lee, que más sabe. Hasta la próxima, amigos. Qué buen trabajo el trabajo de don Justo, de salir a la calle y hacer esas preguntas. Y qué interesante la respuesta de la gente. No es fácil que te encaren de pronto, no tenés ayuda a memoria para responder y todo eso. El caballero, aquel primero dijo no sé, le pusieron ahí como que no sabía, pero después sí sabía algo, ¿no? Sabía algo. Don Justo, ¿se sorprendió usted cuando la contadora le dijo que ella es contadora? ¿Por qué se sorprendió? La verdad que me parece que estaba más perdida que Piojo en peluca. Discúlpeme, ¿no? Pero no entendió nada. Y entonces me sorprendí. Bueno, si estamos hablando de arte, usted es todo un arte, don Justo. Gracias, don gracias. Justo, todo un arte. Bueno, volvemos. Don Justo vino en la moto y estaba un poquito despeinado. Más perdida de cómo es. Que Piojo en peluca. Bueno, con el respeto que nos merece la señora que respondió, pero acá todo a veces
nosotros también queremos sonreír, de tal manera que esto, como es arte, a ver si quién pone un poco de arte a todo este programa. ¿Y cuál era tu dilema? ¿Por qué Bueno, el gran dilema era que yo en un momento estaba exhibiéndome en el escenario y estaba en la iglesia haciendo teatro y entré en un conflicto diciendo, pero ¿para quién hago esto? ¿Para mostrarme yo mismo o para Dios? Porque muchas veces hacemos cosas, pero hacemos por nuestro propio placer y por nuestro propio ego. Y yo no quería saber más nada del teatro, porque yo decía, es carnalidad, es mi carne. Y allí me toma el pastor Silverio Verón y me dijo, Nelson, a vos Dios te dio el talento. Y vos tenés que usar ese talento para su gloria, para su honra. Y que vos hagas teatro en la iglesia me parece muy bien y tenés que seguir haciéndolo. Y fue así que me mostró un panorama de lo que significa ser artista y ser cristiano, porque no es ningún pecado ser artista y ser cristiano. Uno puede ser un artista y consagrarle al Señor su arte, o puede ser un artista y consagrarle a su propia carne su arte. Y allí está la gran diferencia entre un artista cristiano y un artista no cristiano. Claro. Cuando yo entendí eso, me metí de lleno al estudio de la literatura, del teatro, etc. ¿Por qué? Porque la creatividad viene de Dios. Dios dota al ser humano de creatividad y el arte existió en todas las culturas, en todas las épocas, en todos los pueblos. Todos los pueblos expresaron sus sentimientos, sus sufrimientos, sus ideales, sus tristezas de una manera bella. Aunque muchas veces el sufrimiento no es bello, pero la manera de expresarlo puede ser bello a través de la danza, de la música, de la pintura, la escultura, la arquitectura, el cine, porque estas son todas las grandes artes y están allí, ¿verdad? Entonces cuando yo entendí eso, dije, bueno, yo soy artista y soy cristiano y compongo y expreso, y me acuerdo de mi primer libro cuando saqué, no tiene nada de cristiano aparentemente. Porque vos estrujás allí es que te quiero, que te olvidaste, que te fuiste, que me dejaste y todo eso, ¿verdad? ¿Cuál, por ejemplo? No está allí, sí está. Está allí dentro de lo que es Al son de la lira. Al son de la lira. Al son de la lira, y dentro de eso hay un poemario que se llama Las hebras del olvido. Ajá. Y que tiene que ver con poemas de amor, poemas que yo pasé, que yo sufrí, que yo sentí. ¿Y qué pasó? Yo dije, la primera copia que me dio el editor, oré. Y le dije, Señor, yo sé que este libro no es un libro cristiano, así como se etiquetan los libros, o no, pero yo te ofrezco, porque son mis sufrimientos, mis lágrimas, lo que yo pasé, lo que yo sentí, etc. Y ese primer librito se vendió todito, así completamente. Yo me quedé, ¿qué pasó acá? Ajá. Después compuse otro poemario, se vendieron 3.000 ejemplares. Y vender poesía, 3.000 ejemplares en Paraguay, es un milagro. Seguro. Porque ¿quién te compra poesía? ¿Quién te lee? Después un día un editor me dice, Nelson, ¿sabes qué es realmente lo que vende? La narrativa. Y saqué un libro que se llamaba Cuentos para Mujeres, en castellano, guaraní e inglés. Para mujeres encima. Se vendieron como 5.000 ejemplares. Y una de las famosas, allí tenés también el nombre de los niños de la calle. Hasta el momento, en 18 años, se imprimieron 19 veces. Son como 19.000 ejemplares que salieron ya a la luz, ¿verdad? Sí. Y esta es una historia fuerte. Y según los cristianos, esta obra no es cristiana. Y según los no cristianos, esta obra es muy cristiana, ¿verdad? Porque justamente está en el medio. La idea es esa, que pueda ser consumida por cristianos y no cristianos. Y es una novela muy fuerte que habla de los niños de la calle y cómo los niños de la calle están siendo pisoteados, ultrajados, muertos muchas veces en las esquinas. Y bueno, hay una familia caritativa que se va y pelea por ese niño, lucha. Y es una historia muy fuerte, pero una historia con un buen final. Porque a la postre, el cristiano tiene que estar para servir a todos y para ayudar a los niños que están en la calle también, ¿verdad? Nelson, ¿por qué ese prejuicio porque ese prejuicio tuyo personal en realidad tiene un trasfondo religioso de cientos de años que en alguna manera en la historia hubo un quiebre en un momento que lo del arte como que no le correspondía a nuestra relación con Dios? Siendo, si observamos el universo, una flor, las estrellas, lo que queremos es todo arte, una partícula de nieve, todo es arte. Todo es diseño. ¿Y por qué está ese quiebre? Ese quiebre? Bueno, la cultura era teocéntrica hasta el siglo XV. El centro era Dios. Y el ser humano estaba pensando siempre de que todo lo que hacía, lo hacía para la gloria de Dios. Así, por ejemplo, todas las catedrales apuntan hacia Dios.
Todos los grandes edificios en la Edad Media apuntan hacia Dios, porque eso es un símbolo. Dios era el centro. La poesía, Dios era el centro. La escultura, Dios era el centro. El teatro, Dios era el centro. Pero con el Renacimiento, que viene el humanismo, y el hombre se vuelve el centro de la cultura, la cosa cambia. Y allí prácticamente se empieza a alejar. Conste que la Reforma trató otra vez de recuperar, y Juan Sebastián Bach es uno de ellos, protestante, cristiano, evangélico, digamos, que recupera el lugar de la música. Y él, todas sus composiciones ponía para la gloria de Dios. Y varios otros le siguieron en ese campo, ¿verdad? O sea, dentro de la iglesia evangélica especialmente se recuperó la música y la literatura. No así el teatro, porque el teatro fue un poco dejado de lado, ¿verdad? Y yo creo que más bien en esta época estamos tratando de recuperar el teatro. La pintura también tiene mucha expresividad, tiene mucho de sentimientos, y hay jóvenes cristianos pintores. Yo honestamente respeto a Edward Hermosilla, por ejemplo, que me hizo ahora la tapa de mis libros, y es un artista nato. Y todo es cuestión de ver. Una vez dijo también un artista, creo que él es nicaragüense o guatemalteco, dice: nosotros hemos cedido el lugar del arte al mundo, pero nosotros hemos cedido. Entonces nosotros lo que tenemos que entender los cristianos es que el arte es una expresión de la creatividad de Dios, y tenemos que recuperar eso. Porque las antiguas iglesias, en Europa, si uno se va a las antiguas iglesias, todo, el techo, las paredes, el vidrio, todo es arte. Y es todo, vos ves la pasión, vos ves allí partes de la Biblia, están los vitrales, ¿verdad? Sí. Están los frescos. La Capilla Sixtina misma es una belleza de arte. Y todo es cuestión de recuperar y entender que uno hace, y que el artista siempre va a expresar sus sentimientos, y lo que tiene que hacerlo para la gloria de Dios, ¿verdad? Para la gloria, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Allí va la cuestión. Y entender que si cantás, que si danzás, que si pintás, que si haces teatro, que si escribís, es para la gloria de Dios. ¿Verdad? Ahora, el tema de los valores, ¿cómo viene dentro del arte? Bueno, lo que pasa, el arte en sí no es moral ni inmoral. Ajá. Depende cómo vos lo utilices para que se vuelva moral o inmoral. Ajá. Depende cómo vos quieras hacer de que tenga valores positivos o aquellas cosas que no sean valores para la construcción de una familia, una persona, una sociedad, etc. El arte en sí es el talento, y el arte que Dios, el don que Dios le da al artista es irrevocable. Porque Dios da talentos, da dones, da regalos al ser humano. Ahora, que el ser humano lo ponga a su servicio o a otro servicio, eso ya harina a otro costal. Y allí va la cuestión, ¿verdad? Es tan importante para el ser humano el elemento inspiración, ¿verdad? A veces uno oye decir por ahí, esta persona no tiene inspiración ninguna. Una persona sin inspiración no puede ser muy apegada a ninguna clase de arte, supongo, ¿no? Bueno, el arte es una combinación de inspiración y transpiración. Por supuesto. ¿Por qué? Vos podés tener mucha inspiración, sí, pero si no tenés disciplina para trabajar dentro de esa inspiración, no pasa nada. Correcto. Yo conocí gente que tenían inspiración, pero no tuvieron disciplina. Y al tener la inspiración y no tener la disciplina, no llegaron a trascender su arte, su trabajo. Y gente talentosa. Sí. Porque muchas veces el artista es medio caigüe, dice, ¿verdad? No es que sea medio caigüe, necesita nomás orientación, necesita entender hacia dónde va su trabajo. Otra cosa, esa transpiración muchas veces no viene porque no se le quiere valorar al artista. Claro. Artista ante ninguno. Oye, vos artista ya imagina. Sí. Él es músico nomás. Él es bohemio. Él anda por sus ideas, por sus sueños. Y no es así. El ser artista es tan importante como ser maestro, como ser médico, como ser ingeniero, porque los artistas formamos parte del engranaje social. Y justamente dentro de las 7 esferas están las celebraciones. Y los artistas están para las celebraciones, para dar gloria a Dios, para alegrar la vida de la gente. Y eso ha pasado a través de la historia en todas las culturas, en todos los lugares.
El artista no es cualquier cosa. El artista es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios y que tiene talentos y dones para servir a Dios y para servir a la iglesia, para edificar a la sociedad, para enseñar, para inspirar, para hacer llorar, para hacer reír, para hacer pensar, reflexionar. El artista es un ser muy importante dentro del engranaje social. Cuando en la radio, como comunicadores, nosotros presentamos un tema musical y decimos el artista es fulano de tal, hoy todavía hay un gran segmento de personas que dicen no debes decir artista, son, ¿cómo sería? Siervo de Dios o cantante. Pareciera como que es una cuestión, una mención de algo malo, de hablar mal. Bueno, pero todos somos siervos de Dios. Sí. El ingeniero es siervo de Dios, el maestro, el artista, el futbolista, todos somos siervos de Dios. Claro. Porque si nosotros empezamos a secularizar, donde que nos vamos, para el cristiano no existe lo secular. Todo lo que hace es para Dios. Es notable. Sea médico, sea lo que fuere, allí está. Entonces, si el artista tampoco es pecado. Tenemos un libro de Nelson Aguilera, tiene muchos libros, pero vamos a dar uno hoy y después si nos quedamos vamos a seguir dando en lo sucesivo. Y otro de Walter Neufeld. No se aceptan devoluciones cuando damos los libros. Ustedes pueden participar enviando mensajes al 0985-610-030 y una sola persona va a llevar los dos materiales. Es una cuestión de tiempo, vamos a ver ahí la adjudicación y al final del programa vamos a decir el nombre del ganador. Regresamos enseguidita. Bueno, estamos de vuelta. Ahora sí empezó a moverse nuestras redes. Eso es importante. Todo lo que ustedes manifiestan ahí, para nosotros es importante porque es un retorno que necesitamos saber. Ahora, quiero explicar algo, que si ustedes envían al WhatsApp del número que yo les doy, cualquiera sea el mensaje que envíe, es para ganarse el material, es decir, los dos libros que va a ir para un ganador. Pero a la vez, usted tiene registrado este número y un poquito más adelante puede volver a escribir, no ahora, más adelante, quiero recibir el mensaje, mensaje de esperanza, que se envía todos los días. Nosotros vamos a buscar la manera de conectarnos y enviarle todos los días un mensaje de esperanza grabado por nuestro querido hermano Walter Neufeld. Así es que no olviden ese detalle también. Me alegro mucho ver al profesor Nelson, según mi hijo Josué, el mejor profe que tuvo, Ketty Moreira. Angelita García Tejada también envía un saludo. Luego Tamara Cáceres Van Halteren. Bendiciones, querido profesor Nelson Aguilera, Paraguay. Paraguay, algo más dice. Eres un hombre de Dios y un excelente profesor. Dios levante más hombres como usted. Saludos, familia Diego Cáceres y familia. Luego tenemos a Tamara Cáceres, otra vez, muy interesante el tema, tomemos el arte para Dios. Y así algunos mensajes que están llegando. Walter. Nelson, yo estoy pensando, Paraguay ha tenido su dictadura. Parece que en ese tiempo o en otros tiempos, yo no sé en qué tiempo, tal vez lo estudiaste, se nos perdió algo de esa inspiración del arte, como que nos quedamos un poco todo así uniformados en la forma de pensar, porque el arte es como que exige traspasar ciertas fronteras, ¿verdad? Sí. Ahora, fíjate vos que en la época de la dictadura hubo mejor arte que ahora. Ah, sí. Sí. Había más creatividad y había mejor presentación, por ejemplo, de las obras teatrales, de la literatura, porque estaba todo prohibido.
Y parece que lo prohibido hacía que la gente produjera más, pensara más, usara más metáforas y se esmerara más. Ahora tenemos poca producción de esa calidad que se tuvo en la época de la dictadura, ¿verdad? Okay. Y lo que tenemos muchas veces es chabacanería. Mucha chabacanería hoy en día en el arte, ¿verdad? Porque eso vende, ¿o cómo? Y vende, pero al mismo tiempo no educa. Claro. ¿Verdad? Comercializa. Eso vemos en la televisión, vemos también en el teatro, vemos de repente en otras manifestaciones artísticas, que para mí no va tanto. Yo creo que nos falta un poquito más de pulido, un poquito más de arte depurado en esta época. Poca gente está trabajando para que se presente algo más refinado. La gente cree que hacer arte es cualquier cosa y no es. El arte es de disciplina, es dedicación, es expresión, es belleza, es sentimiento y por sobre todas las cosas tiene que ser edificante. Hace poco, 500 años de la Reforma fue, Sí. ¿verdad? Me ocupó ir a un teatro muy interesante que creo que estuvo bajo tu dirección y fue extraordinario, de verdad. Eso sí que fue de altura, mucha gente lo aprovechó, lo hicieron en la iglesia Más que Vencedores, ¿verdad? Yo quedé muy asombrado por la capacidad de las personas que tiene inspiración, que tiene arte y que tiene poder de retención en la mente de los libretos, ¿verdad? Sí. Que es, para hacer teatro tenés que hacer sí o sí ese juego. Es impresionante. Incluso personas que hacen doble personaje o más en algunos casos, ¿verdad? Bueno, pero viste que la mente se entrena. Sí. Porque también si tu cuerpo se entrena para caminar, para correr, etcétera, lo mismo pasa con el cerebro. Si vos memorizás una estrofa, 2, 3, 4 estrofas y va y se expande como un músculo que está en ejercicio. Y eso pasa, y yo vi allí en esa presentación que vos hiciste que muchos jóvenes, por ejemplo, se tragaron pero parlamentos y parlamentos. Impresionante, sí. Y una persona a quien yo admiro mucho de cómo maneja la cuestión de parlamentos fue María Elena Sachero. ¿Cómo no? Me acuerdo que ella, estamos hablando de la gran actriz María Elena Sachero, Paraguay, estaba haciendo una obra en el Arlequín que se llamaba Madre Coraje. Estaba 2 horas y media en el escenario, sola, prácticamente manejando todo y todo el parlamento. Y al mismo tiempo estaba ensayando con nosotros una obra que se llamaba Un tranvía llamado Deseo, que ella tenía casi como 300 páginas de parlamento que tenía que memorizarse. En 15 días esta señora tenía todo el parlamento en su cabeza. Porque la mente se ejercitaba. Yo me quedé asombrado. Así le dije, María Elena, ¿cómo es que aprendes tan rápido? Por el ejercicio. La mente es un músculo que hay que ejercitarla. O sea, ejercitarlo. no tiene que ver con el coeficiente, ¿verdad? No, tiene que ver mucho con disciplina, ejercicio, disciplina, Entonces, ejercicio. eso me alienta para usted, don Walter. Usted tiene un alto nivel de coeficiente, ¿verdad? Pero digo yo, ¿usted cree que él pudiera aprenderse un parlamento Claro de 10, que puede, 15 minutos? Claro que puede. ¿Sí? Todo es cuestión de ejercitarse y darle la técnica apropiada. Ajá. Hoy en día se escucha mucho, por ejemplo, vos podés poner en tu pen drive, escuchar en tu auto todo el tiempo, escuchar, vas a memorizar. Claro. Hoy en día tenemos más tecnología que pueden ayudarnos a memorizar. Don Justo, ¿qué dice usted? Y yo digo que con mucha fe Walter va a poder, sí. ¿Con mucha fe? Sí, con mucha fe. Yo Ahí está. creo en vos, Walter. Pero le quería preguntar a Nelson. Él dijo que el arte es neutro, ¿no es cierto? Sí. O lo usás para Dios o no, ¿verdad? Sí. Y que nosotros hemos cedido el arte. Pero también vemos, Nelson, que en estos tiempos todavía hay iglesias que rechazan un poco la entrada del arte en la iglesia, ¿o no? Sí, hay, pero hay también más apertura. Cuando yo era joven, por ejemplo, no se podía hacer nunca dentro de la iglesia una coreografía, pero hoy en día se puede hacer. Se puede hacer hasta una especie de arte combinado, porque hay varias iglesias que trabajan audiovisual, teatro, danza, música, coro en forma integrada. Y yo veo que hay más apertura y hay que aprovechar. Y especialmente los jóvenes, también los adultos que quieran hacer esto en su iglesia, me parece que hay que aprovechar. ¿Para qué? Por 2 razones. Una es la evangelización y la otra tiene que ver con la edificación de la iglesia. El arte puede ayudar para que la gente reflexione sobre situaciones bien problemáticas, bien difíciles, bien doctrinales, bien testimoniales también. Correcto. Entonces hay que usar el arte para evangelizar y también para edificar a la iglesia. Totalmente. Muy bien. Este es su tiempo, don Justo, adelante. Sí, yo quería pedirle, porque tenerlo acá y no pedirle una declamación de un poema sería un pecado, Oscar. Entonces a mí me gustaría, Nelson, si usted me permite, quisiera escuchar algo de usted. Ok, vamos a complacerle a don Justo entonces. Esa es mi cámara. Sí. Este poema se llama Plegaria en verso de Natalie Brühl,
una paraguaya, franco-paraguaya que nació en Yegros, y dice así: amo, Señor, cuanto en el mundo existe, todo lo bello que hay en el universo, formas distintas las que mi amor reviste, y esto es de amor, una plegaria en verso. Amo la tarde cuando muere el día, mi pensamiento cativa cual saeta, y porque amo mi alma es melodía, y es por eso, Señor, que soy poeta. Amor de amor es el que en mí palpita, porque es pura luz, fuego sagrado, llama perenne que en mi ser habita. ¿Acaso podrán decir que no he amado? Amo el recuerdo de las cosas idas, voces distantes de la edad temprana, murmullo suave de una voz querida, notas perdidas de canción lejana. El amor que concibo es de ternura, que la pasión es solo amor de un día. Pero mi cariño, Señor, por ti con la muerte aún perdura, que amar para olvidar es cobardía. Amo las nubes que ligeras cruzan, la suave brisa que mi frente orea, los fuertes vientos que mi barca impulsan, y es en mi mente el soplo de la idea. Y todo este cariño que se extiende hacia todo lo que el cielo nos envía, ¿no es acaso la llama que se enciende? Y dirán que no he amado todavía. Muy bien. Espectacular. Espectacular. Con un poco de suerte, gracias Nelson, a la vuelta, Walter Neufeld, ¿sí? Y su declamación. ¿Por qué le ponen ese apellido? No, quiero tomar. Bien, me estoy paseando mirando los titulares, los títulos de los libros del autor presente hoy acá. Carumbita versus Denguita, por ejemplo, de Nelson Aguilera. Lutero, hereje o siervo de Dios. Es una pregunta, supongo que también el libro ya dice si es hereje o si es siervo de Dios, ¿verdad? Tenés en el nombre de los niños de la calle, como ya se mencionó, este otro titular, Trifilina en 1811. Luego, Al son de la lira, antología poética, Madame Lynch, una reina sin corona, y así una serie de materiales impresionantes. Y el libro, una autobiografía de Walter Neufeld, que hoy también estamos obsequiando entre las personas que nos han enviado mensajes WhatsApp hasta aquí. Saludos y bendiciones, querido maestro Nelson Aguilera. Dios sigue bendiciendo tu vida y ministerio en gran manera. Te apreciamos mucho, David y Betty Cantero. Un artista de teatro que es cristiano no debería tomar como una profesión secular el teatro. Rápidamente podría, ¿no? Podría. ¿Sí? Yo no tengo ningún problema que tome. Ahora va a depender mucho de qué papeles va a hacer, ¿verdad? Ajá. Allí está el asunto. Porque yo una vez me fui a una audición para hacer cine. Y yo especifiqué claramente, no quiero escenas de sexo ni quiero escenas de terror. No acepto una cosa que me lleve a eso. No estoy de acuerdo con eso y no voy a hacerlo, ¿verdad? Entonces muchas veces uno tiene que sentar su postura, porque no por ser artista uno puede interpretar cualquier papel. Uno puede sortear y ver cuáles son los papeles que me gustaría hacer y cuáles no. Hay papeles que yo no aceptaría nunca, ni aunque me paguen millones de dólares. Claro. Aun cuando en la trama existan, digamos, ese tipo de escena, porque puedes que tú no tengas como protagonismo, pero en la trama de la película sí, ¿no? Y depende mucho del mensaje que se va a transmitir, porque toda película tiene una intencionalidad, toda obra de teatro tiene una intencionalidad, entonces hay que leer un poquito esa intencionalidad, ¿cuál es el mensaje? Claro. Y allí uno tiene que definir. Ahora, ¿cuáles son los primeros pasos? Hay mucha gente que está viendo y cómo iniciarse. Contaste un poco al comienzo tu historia, ¿verdad?
¿Qué le puede ofrecer un chico como para que pueda avanzar en el arte, en la música, en el arte literario? Bueno, para mí es importante el arte, por ejemplo, que se cultive en la escuela, en la familia, en la iglesia. Porque el arte y el deporte, dos cosas muy importantes, ayudan para el desarrollo del ser humano, tanto física, mental y espiritualmente. Y allí yo creo que importa mucho que tenga buenos maestros. Y buenos maestros con valores, ¿verdad? Que nosotros carecemos un poquito dentro del mundo evangélico, el mundo cristiano, lo que serían buenos maestros del arte. Porque el arte en sí no es malo, depende de lo que vos quieras hacer con eso, pero necesitamos un centro de formación artística dentro con una cosmovisión cristiana, porque no tenemos ni una iglesia, por ejemplo, que tenga un centro de formación artística. Y necesitamos eso. No solamente para la música, tenemos canción, tenemos otras cosas así en música. Música yo creo que estamos bastante fuertes. Pero teatro, pintura, escultura, el cine podemos explotar mucho más. Claro. A mí hace poco escuché al pastor Abreu decir, y el centro familiar tendría que hacer el cine. Yo dije, amén. Y no solo el centro familiar, sino otros más, y que haya, porque hay tanto para hacer con el cine, para hacer miniseries en la televisión. Acá, por ejemplo, telenovelas cristianas, con un enfoque cristiano. Podemos hacerlo. ¿Cuál es la situación? Se puede eso. Todo es cuestión de presentar una situación. ¿Por qué? Porque hay mucha basura en la televisión, hay mucha basura en el teatro, hay mucha basura en el cine, lo que sea. ¿Queremos contrarrestar esto? Pues formemos gente preparada para poder contrarrestar todo ese movimiento que está allí. Entonces, como sociedad deberíamos darle un poquito más importancia, porque tanto en promocionar que la gente pueda estudiar en lugares donde realmente pueden ser bien formados, claro, sea dentro o fuera del país, y al mismo tiempo también al artista darle su remuneración, ¿verdad? Creo que ahí somos un poco como lo otro o lo enlatado es tan barato que nos cuesta mucho invertir como para que un artista también pueda progresar. El arte es una industria que puede ser explotada. Y lastimosamente no se explota tanto ni a nivel secular ni a nivel religioso. Pero en todos los campos es una industria. Todavía me queda la pregunta que a lo mejor no nos vamos a responder todos. Hacer cine. Vos como un actor o un artista o un poeta cristiano, el cine, la trama de lo que se programa, no tiene que terminar siempre con un mensaje evangelístico, o sí, ¿verdad? No necesariamente. No necesariamente, porque es ahí donde generalmente, como es una industria y también tiene que ser comercial para que se justifique y la gente pueda vivir de ello. Pero es suficiente con hacer algo bueno que no destruya, digamos, la mente y el corazón de la gente, claro, me parece, ¿no? Totalmente. Ahora, muchas veces caemos en estereotipos, sí, ¿verdad? Tiene que tener sí o sí este final, no necesariamente, porque muchas veces puede ser un testimonio bien fuerte que termina con la muerte, claro, por ejemplo, ¿verdad? Claro, pero dejó un legado, y hay tantos. Yo creo que los hechos de los apóstoles en Paraguay todavía están para escribirse, sí, todavía están para llevarse a la pantalla, todavía están para ser llevados a la música, a la poesía, todo, porque los hechos de los apóstoles continúan. Sí. Y hay miles y miles de testimonios que mueren con las personas. Sí. Pero como este panel acá es un panel de gente cristiana, y como sabemos que hay un mundo un tanto desordenado allá afuera, con el respeto que nos merece la gente, no nos referimos a nadie en particular, sino en términos generales, entonces se sigue imponiendo a partir de un programa como este, que haya un mensaje bíblico de llamado. A lo mejor usted es un artista, a lo mejor usted ha hecho muchas cosas buenas, es un profesional, pero el área que todavía no le impactó es el área espiritual y siente una serie de amarguras por tantas otras cosas que hoy no se trató acá. Entonces, para eso sí que es importante un final evangelístico, porque todos necesitamos ser llamados a Cristo. Y yo estoy convencido que no existe un artista más grande que el Dios que nos ha creado a nosotros, que le creó a usted. Por eso cada persona es tan única. Dios ha diseñado toda la naturaleza. Lastimosamente, toda esa obra de arte que Dios ha hecho al crearnos a nosotros ha sido destruido en el tiempo por el pecado, por habernos alejado de Él, por los tropiezos, por haber sido lastimado, herido,
en el camino de la vida y nos hemos distanciado un tanto de esa gloria del arte de Dios que Él había colocado en nosotros. ¿Cómo podemos volver a ese original? Es reconocer que nos hemos alejado de Él, de esa fuente inagotable de inspiración que es Dios mismo. Arrepentirnos quiere decir dar media vuelta, cambiar de camino, volvernos a Dios. Pedirle a Jesús que Él nos perdone. Él vino en este mundo para reconectarnos con Dios, para relacionarnos con el Padre. Y en Él podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Podemos volver a nacer de nuevo y nacer con un espíritu superior que puede manifestarse en todas las dimensiones a la manera como Dios lo quiere. Si usted desea hacerlo, le invito a orar conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, yo entiendo que me he alejado de aquel original que Dios había colocado en mí. Perdóname, sáname, restaura en mí tu imagen, tu semejanza. Te invito a que entres en mi corazón. Hazme nacer de nuevo. Dame tu espíritu para que pueda ser esta persona que tú quieres que sea en este mundo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Lutero, hereje o siervo de Dios, y este libro escribe grande el nombre de Jesús, del autor Walter Neufeld. Un lado Nelson y el otro Walter, es para una sola persona, una riqueza. Álvaro Zárate, la producción se pondrá en contacto contigo. Muchas gracias, Nelson, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Walter. Gracias, Oscar, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Este programa fue auspiciado por Inverfin. La gran apuesta fue una presentación de Jesús responde al mundo de hoy.